Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Cuando lo me dice un fuerte amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Listos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que, ¿cómo dice todos juntos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición, Padre amado, Señor, que nos has dado de estar en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, comience a ser rema en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, Padre amado, y que podamos salir de este lugar aprendidos, entendidos, transformados por tu palabra, Señor. Y que podamos marcar la diferencia, Señor, en nuestra vida personal, en nuestro entorno, en la gente que nos rodea, para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias en esta hora y el pueblo de Dios dice amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por estar en la casa del Señor nuevamente. Aleluya. ¿Cuántos se recuerdan del tema que hablamos la semana pasada? Tenemos una serie que se llama Lecciones de Animales. ¿Cuál fue el animal que hablamos la semana pasada? Amén, el camaleón. ¿Y cuáles eran algunas características que hablamos del camaleón? Cambia de color como los cristianos, ¿verdad? Cuando andan en el mundo se transforman a los del mundo y cuando están en la iglesia se transforman a los que están en la iglesia. ¿Y cuál fue otra característica? La lengua larga, ¿verdad? Como algunos que nos gusta hablar cosas de más o escuchar cosas de más. Nos gusta ser comunicadores de algunas cosas, ¿verdad? Entonces el camaleón se parece un poquito a algunos cristianos también que tienen la lengua un poquito larga. ¿Y cuál fue otra característica? Los ojos, ¿verdad? Que nomás los ojos, el camaleón puede tener la capacidad de mover uno para arriba y otro para abajo. Y a veces se parece a los cristianos que nomás están mirando cómo es que viene vestido el hermano o la hermana. Ay, es que no se mira bien con esa cartera, no le combinan los tacones. Ah, que mira que esos aretes están medios, uno de un color y otro de otro. Ah, que mira que el hermano no se ve bien así con saco y tenis. O sea que tenemos esa visión del camaleón, pero las características, a lo contrario, es cambiar como el camaleón, pero para algo positivo. Empezar a cambiar los ambientes, la atmósfera, que, ok, está bien, yo soy una persona que estoy allí, pero el hecho de que esté en este grupo, que no son cristianos, no quiere decir que yo me debo dejar influenciar por ellos. Al contrario, ellos se deberían de influenciar por mi persona. Y de igual manera, la lengua, en vez de utilizarla para decir cosas que no benefician, que no edifican, cambiarla para hablar cosas que edifican, virtudes, cosas que pueden causar un impacto en la vida de la persona que te está escuchando, porque nunca sabes, la palabra, dice la Biblia, que en tu lengua está la vida y la muerte. Entonces, cuando tú das una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de esperanza, tú no sabes el impacto que le puedes cambiar a esa persona por medio de tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de ti no es cualquier tipo de palabra. Nosotros como cristianos somos portadores de palabra de vida. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia. Jesucristo dijo, mis palabras que yo les hablo son vida. Las palabras que yo les digo son palabras de vida. Entonces, ¿qué es otra cosa que vimos? Los ojos. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestra visión? El poder tener la capacidad de ver más allá de lo que tenemos al frente. ¿Cuántos se recuerdan cuando, el profeta Samuel, Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí? Y él fue para allá
y dice, porque de allá me he provisto de rey. Y le dice, llama a tus hijos y mira al primero, a Eliasib, este no es, mira al otro, a Sama, este tampoco es. Y le pasan hasta 7 hijos y él dice, pues ¿cuál de todos? Isaí, ¿tienes otro hijo? Porque Dios le había dicho a Samuel, no mires a lo alto, ni a lo guapo, ni a su parecer, ni a lo fuerte, porque Jehová no mira lo que está fuera del hombre. ¿Qué es lo que ve Jehová? El corazón del hombre. Entonces, la mirada que usaba el camaleón para atrapar su presa, usted y yo necesitamos transformar esa visión con la intención de ver algo más de lo que está en el corazón de la persona. Porque muchas de las veces la gente anda por el mundo caminando con un escudo a su alrededor, tratando de protegerse, tratando de mostrar un porte, una personalidad fuerte, una personalidad diferente, porque han sido heridos, han sido lastimados. Pero Dios quiere que con nuestra visión podamos tocar el corazón de las personas. ¿Alguna vez usted ha platicado con alguien que dice, no sé por qué, pero siento ganas de contarte estas cosas? Mire, cuando yo trabajaba en el restaurante había amigos del barrio, pero ellos me conocieron cuando andaba con ellos en la parranda y también me conocieron de ahora en Cristo. Y había un muchacho que un día no había trabajo en el restaurante y se acercó y me empezó a platicar, mira, me está pasando esto y aquello. Y empecé a prestarle atención, empecé a escucharlo, le empecé a decir unas palabras, acércate a Dios, busca de Dios. Y me dice, gracias por escucharme, porque yo le cuento esto a los otros chavos del barrio y lo único que ellos hacen es burlarse de mí. No me dicen nada, se burlan y me dicen que estoy loco, pero tú eres diferente. Y éramos todos del barrio, de la parranda. Pero no es que yo era diferente, es que ya había algo en mi corazón diferente. Y ese algo está en nosotros. Entonces, la semana pasada hablamos del camaleón. En esta semana vamos a hablar de otro animal, aprender lecciones de animales. ¿De cuál animal creen que vamos a hablar en esta mañana? De la mariposa. No me anden viendo mis notas. La mariposa. ¿A cuánto les gustan las mariposas? Son lindas, son bonitas. Usted las quiere atrapar y cuando ya la va a atrapar, ¡pum!, sale volando. ¿Ustedes saben cómo nace una mariposa? No sé si tienes la foto del proceso de la mariposa, del nacimiento de la mariposa. Vamos a ver el proceso de la mariposa, a ver si está por ahí esa foto. Si no está, pues yo se las platico. Sí está, gracias. La mariposa lo primero que hace es que pone un huevito, un huevo. De ese huevo pasa un tiempito y se transforma en oruga. Después de oruga, se queda pegada en un palo y parece como si fuera una hoja y se va secando en forma de pupa o crisálida. Y después de allí que pasa su tiempo de transformación, su proceso, llega y se convierte en una semana, lo cual la mariposa tarda, dependiendo del clima, dependiendo del lugar, dependiendo el tipo de mariposa, tardan de 2 semanas a 6 semanas y esa fue su vida. Entonces la mariposa tiene varias lecciones que podemos aprender nosotros como cristianos. Y nosotros como cristianos necesitamos atravesar un proceso. Número 1, el huevo se deposita, pero ¿qué pasa? Hay un proceso de mantenimiento, hay un proceso donde el huevo se le tiene que dar cuidado, se le tiene que mantener. Y eso es referencia a cuando nosotros escuchamos la palabra, el evangelio de Jesucristo por primera vez. Alguien deposita la semilla en tu vida y comienzas un proceso. Comienzas a empezar a caminar en las cosas del Señor. Comienzas a leer la Biblia y te das cuenta de que hay cosas en la Biblia que jamás en tu vida habías escuchado por muchos años que habías ido a la iglesia. Yo cuando alguien me predicó de Cristo, yo no quería. Yo decía, a mí no me van a cambiar, yo tengo mi propia religión. Y me decían, es que Jesucristo no vino a transformar una religión. Jesucristo vino a transformar tu vida, a transformar tu corazón. Entonces, la mariposa sufre un cambio, sufre una transformación. Igual que nosotros como cristianos, cuando alguien deposita la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón,
comienza un proceso. Por muchos años yo fui a la misa, por muchos años yo fui a la iglesia católica, yo era un católico devoto, pero jamás me había sentado a estudiar la palabra del Señor. Hasta que un día me puse a leer, porque yo ya les he platicado esto, quería contradecir a mi suegro. Yo le decía, es que esto está mal. Pero cuando empecé a leer el Evangelio de Mateo, me empecé a dar cuenta de cosas que estaban en la Biblia que en toda mi vida nunca había escuchado. Entonces vamos a ver en la Biblia de personajes, 3 personajes, a lo mejor 4 si nos da tiempo, que sufrieron una transformación, un cambio. Fíjese, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, y vamos a estudiar esta porción un poquito. Hechos 16, si tienen su Biblia, vaya conmigo, o si la pueden poner allá arriba, también está bien. Hechos 16, 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta porción de la palabra, la Biblia nos habla que tenían a Pablo y a Silas metidos en la cárcel, metidos hasta lo más oscuro, lo más hondo de la prisión. Y este carcelero, imagínense la reputación de este carcelero, ahí te encargamos a Pablo y te encargamos a Silas, porque estos andan haciendo mucho alboroto con el mensaje de Jesucristo. Les andan predicando de un Cristo resucitado, de que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Mételos hasta el fondo, no queremos que se siga predicando de ese mensaje. Y viene el carcelero, a sus órdenes, mi general, agarra a estos hombres, los mete a la cárcel, los deposita allí, se va a su casa y cuando regresa a revisar a estas personas se da cuenta de que las cárceles están abiertas. Este hombre se asusta y dice, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Me van a matar, me van a torturar. Yo no quiero esa vida para mí. Este hombre agarró su espada, se iba a matar él mismo cuando Pablo le dice, muchacho, detente. Todos los que estamos aquí estamos, ninguno se ha escapado, nadie se ha ido, no te hagas daño. Este soldado, este carcelero sufrió un cambio en su vida. En un momento, un minuto, él se iba a quitar la vida. Pero en otro momento, una persona que tenía palabras de vida le dice, muchacho, detente. Porque aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y hubo un cambio en el corazón de este hombre. Este hombre se dio cuenta, ¿cómo es posible de que tú estás en la peor cárcel del mundo, en el peor lugar del mundo, has sido azotado, has sido latigado y no te escapaste cuando la puerta estaba abierta? ¿Por qué? Porque estas personas, Pablo, entendía que había una misión para él. Y en ese lugar, el carcelero sufre un cambio. Sufre una metamorfosis, que es lo que le pasa a la mariposa. Una metamorfosis, un cambio. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Viene este carcelero, los agarra y se los lleva a su casa. Hubo un cambio. Era un hombre de autoridad. Tenía autoridad sobre Pablo, Silas y los demás presos. Pero sufrió un cambio en su corazón. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a mi casa, te voy a hacer de comer, te voy a lavar los pies, te voy a atender. Y vamos a seguir predicando el mensaje de Cristo. Hay otro personaje en la Biblia. Vaya conmigo, San Juan capítulo 3, para que sepa dónde está. San Juan capítulo 3, versículo 1. Este hombre se llama Nicodemo. Nicodemo quiere decir pueblo victorioso. ¿Cuántos victoriosos hay en este lugar? Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Cristo vive, aleluya. Juan 3:1, fíjese cómo dice la palabra del Señor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos que este hombre, Nicodemo, era un principal de la sinagoga, era un fariseo. Este hombre era una persona que conocía de Dios, conocía la ley de Moisés, conocía la palabra de Dios, sabía que había un Dios poderoso, pero había una cosa que le faltaba. Había algo que a él todavía le faltaba. Esta persona sabía que había Dios, creía en Dios. Igual como mucha gente y muchos de nosotros sabemos que hay un Dios. Creemos en Dios. Pero hay una cosa que nos falta. Hay una cosa que nos es necesario hacer y eso se llama metamorfosis. Hay un cambio que tenemos que hacer. Y ese cambio viene a través de nacer de nuevo. Más adelante Nicodemo le dice, pero maestro, ¿cómo es posible que yo siendo viejo pueda volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice, Nicodemo, tú eres fariseo, maestro de Israel, y no entiendes estas cosas. ¿Qué te está pasando, muchacho? ¿Cuánto tiempo tienes que vienes a la casa del Señor, pero no cambias? No entiendes lo que Dios quiere hacer contigo. Sabes que hay un Dios, sabes que tienes un llamado, sabes que Dios te está llamando, pero tú sigues centrado en lo mismo. Hoy sí, mañana no. Te es necesario nacer de nuevo. Y para responder esta pregunta, ¿cómo es posible que yo, acaso tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice, no, te es necesario nacer del agua y del espíritu para que sufras una metamorfosis, para que sufras un cambio, para que haya algo diferente en ti. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que yo puedo volver a nacer del agua y del espíritu? Por medio de la palabra del Señor, por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de escuchar cánticos y salmos espirituales, por medio de la oración. Porque Dios dice en la Biblia, Génesis 1:26, que Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen y semejanza. Diferente a todos los animales, que hoy estábamos hablando de eso en la escuela dominical. Para que se venga a la escuela dominical la próxima semana. A las 9 hay café y donas para que disfrute la enseñanza. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea diferente a todos los demás animales, a todas las demás bestias. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación personal entre el hombre y Dios. Dios quería tener esa relación con el hombre. Y para tener esa relación, después de la caída del hombre, de Adán y Eva, cuando ellos pecan y desobedecen a Dios, el hombre se separó del Señor. Pero para eso Cristo vino, para que nosotros obtengamos redención. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva de Dios es bendición y vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Jesucristo, el regalo de Dios. ¿Para qué? Para que la humanidad pueda reconciliarse con Dios y recuperar esa relación. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que Nicodemo conocía de la palabra de Dios, sabía que había que ir a la iglesia, sabía que rezar dos o tres cosas, pero le faltaba algo que muchas de las veces como cristianos nos falta. Sabemos que hay que venir a la iglesia. Sabemos que la palabra de Dios, pero muy poco pasamos tiempo leyendo. Sabemos que la comunión entre el hombre y Dios es la oración, pero no es suficiente con saberlo. Necesitamos una metamorfosis. Necesitamos un cambio. Necesitamos nosotros, en este 2025, marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Hay otro personaje, vaya conmigo, Hechos capítulo 9, que también sufrió una metamorfosis, sufrió un cambio. Hechos capítulo 9, versículo 1. El apóstol Pablo está aquí sufriendo su metamorfosis, su cambio, su transformación.
El apóstol Pablo es similar a Nicodemo. Los dos conocían de la ley de Moisés, de la palabra de Dios. Querían hacer la voluntad del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1, ¿lo tiene? Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vemos que Pablo, el apóstol Pablo, tenía cartas, fue con el sumo sacerdote: hey, mire, Señor, voy a ir a Damasco, deme una carta, deme una orden firmada por usted para entrar a las sinagogas y sacar a todo este montón de cristianos que andan haciendo un alboroto por toda la ciudad. Y el sumo sacerdote, a sus órdenes: aquí está, pum, llévesela y vaya. Y agarra a Saulo con su equipo de militar y agarran sus caballos y van hacia Damasco. Y mientras él en su corazón respiraba iras, él se imaginaba agarrar a estos cristianos, arrastrarlos, cortarle la cabeza, latigarlos, torturarlos a tal grado de que negaran el nombre de Jesucristo. Era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios, conforme a su parecer. Amaba a Dios, amaba la palabra del Señor, tenía la Torá de Moisés memorizada en su pensamiento, estudió bajo los pies de Gamaliel, un hombre erudito, un hombre sabio en el primer siglo. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo está mirando que este hombre es un hombre que ama a Dios, pero las cosas que está haciendo no son del agrado de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Se le aparece Jesús, queda ciego y envía a una persona para que vaya y lo transforme, ore por él y recupere la vista. Le dice Jesús a Ananías: Ananías, ve a tal lugar, a Damasco, a la calle que se llama La Derecha, en la casa de Simón el Curtidor, y vas a encontrar a Saulo de Tarso, que está allí esperando por ti. Pero Señor, ¿cómo tú quieres que yo vaya si él nos persigue, él nos mata, él nos tortura, él nos golpea? Y acuérdate que él consentió en que mataran a pedradas a este Esteban. ¿Cómo tú me pides a mí que yo vaya? Y el Señor Jesucristo le dice: Ananías, levántate y ve, porque este es un instrumento para mí. Yo le voy a enseñar lo que es padecer por causa de mí, y lo voy a enviar a predicarle a reyes, gente principal, gente de autoridad, porque él me va a ser un instrumento en el cual yo voy a glorificar mi nombre. Ananías se levanta y dice: sí, Señor. Va y ora por Saulo o por Pablo y recupera su vista. Ese Pablo que quedó ciego tenía en su corazón hacer la voluntad del Señor, pero era de otra manera. Dios lo tocó, sufrió un cambio, sufrió una metamorfosis en su corazón. Ahora hizo la voluntad del Señor, pero ahora le tocó sufrir por causa de Cristo. Hermanos en Cristo, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro corazón, nos va a tocar sufrir por causa de Cristo. Tenemos que atravesar una metamorfosis en este año, un cambio. Ahora, ¿usted miró que era un huevito? ¿Del huevito qué pasó? A una oruga, a un gusanito, una larva. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo, en esa etapa de la vida del gusanito? ¿Cómo es la vida de la mariposa en esa etapa de vida? No puede volar. Lo único que sabe hacer, ¿qué es? Arrastrarse sobre la tierra, sobre las ramas de los árboles. Es lo único que puede hacer, pero no puede volar.
Y hoy en día hay cristianos que llevan su vida creyendo en un Dios de poder y viven su vida como este gusanito, arrastrados, porque el diablo lo único que quiere es mantenerte arrastrado, que te sigas arrastrando en el piso, que te sigas arrastrando de un lugar para otro, cuando tú sabes que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y que dentro de ti hay algo diferente. Fuiste creado y fuiste diseñado con un propósito para la gloria del Señor. Hay muchos cristianos que el diablo los mantiene arrastrados. Hay muchas personas que nunca creyeron en ti, nunca te dieron la oportunidad en ti, te miraban y te sacaban la vuelta y decían, no, mejor no. Perdón. Tú les insinuabas, yo quiero servir, yo quiero participar, y te decían, tú no. Porque te miraban como un gusanito arrastrándose. El diablo, hermano, te ha querido mantener en esa situación, en esa posición. Pero había algo que la oruga sabía, que este gusanito sabía, y es algo que Dios quiere que sepas en esta mañana. Que la oruga fue sembrada por una persona diferente. La oruga fue sembrada por una persona o por un insecto que tenía alas, un insecto hermoso, un insecto que tenía una función diferente. Y la oruga decía, pero ¿cómo es posible que la persona que me engendró a mí tiene alas y puede volar y yo llevo una vida arrastrándome por la vida? Hoy en día hay muchos cristianos que no entienden quiénes son en Cristo Jesús. Gracias, hermano. El diablo te tiene en el piso. El diablo te tiene allí, y tú, hermano y hermana que me escuchas en esta mañana, es tiempo de que comiences a ver a nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, para que te puedas levantar en su nombre. La oruga decía, pero ¿por qué yo me sigo arrastrando si mi mamá tiene alas? Dentro de la oruga sabía que había algo diferente, un propósito diferente en su vida. El proceso de esa vida no es fácil. Y hay muchos cristianos que están viviendo esa vida. El enemigo los ataca en la mente, los ataca en los pensamientos, y ellos mismos se condenan, y ellos mismos dicen, es que yo no sirvo para nada, es que yo no lo puedo hacer. Pero en este lugar, hermano, la visión que Dios nos ha dado es motivarte a que puedas sufrir una metamorfosis en tu ministerio. Motivarte a que puedas sufrir un cambio en tu vida. Hoy en día, hermanos, el cristiano prefiere vivir como la oruga. Yo no me junto con nadie, porque ¿a cuánto les gustan los gusanos? No van a decir nomás el gusanito que está en la botellita de tequila porque los comulgamos. Los gusanos, ¿alguna vez ha visto los gusanos que se le salen de la basura? Que se le olvidó que echó pollo allí y ya pasó una semana y como la basura no se llenaba y de repente amanece, va a hacer café y empieza a ver qué tal los gusanitos en el piso. No le gustan a nadie. Pero ¿sabes qué, hermano? Que cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, donde nadie daba un centavo por ti ni por mí, hubo alguien que tenía una visión, que podía ver más allá de lo que estaba afuera en el exterior. Ese fue Jesús. Ese fue el Señor Jesucristo, que cuando Él murió en la cruz del Calvario, por ti, un hombre pecador, por mí, un hombre pecador, Él no estaba viendo el pecado que estaba obstruyendo nuestro propósito. Él estaba mirando dentro de nosotros alguien con propósito, alguien en el cual Él iba a ser glorificado. ¿Cuántos saben a qué se dedicaba Mateo? Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo, él era un recaudador de impuestos. Él se consideraba un traidor a la nación, un traidor a sus pueblos, un traidor a los judíos. Cuando hacían fiestas en su casa no lo invitaban. Cuando era la fiesta de Jehová no lo convidaban. Para su familia él era como si estuviera muerto. Pero un día Jesucristo iba caminando por las calles de Jerusalén con sus discípulos. Y dice la Biblia que viendo a Mateo sentado al puesto de los tributos públicos, todos los discípulos lo miraban con desprecio y le decían, ay, ese traidor, mira, se vendió con los romanos, nos cobra hasta de más. ¿Qué creen que hizo Jesús? Jesús no estaba viendo al recaudador de impuestos ahí sentado.
Jesús estaba viendo a una persona, a un discípulo, que iba a escribir el primer evangelio de la Biblia. Y de igual manera Jesucristo te ve con otros ojos, pero hace falta algo. Que tú quieras sufrir una metamorfosis. Había una vez un hombre que iba caminando por un bosque. Y mientras él iba caminando, miró el capullo de la oruga, ya así colgado en la ramita. Y empezó a ver que la mariposa quería salir. Y empezó la mariposa a sacar las patitas, a querer abrirse camino en la vida. Y el caminante dijo, ¿sabes qué? Déjame, le ayudo. Agarró una navajita y empezó a cortarle ahí despacito para no hacerle daño. Y le abrió el capullito. Salió la mariposa, pero algo pasó. Porque Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Pero a veces el proceso no nos gusta. ¿Qué pasó allí, hermanos? El hombre, al ayudar a la mariposa a salir de su capullo, le hizo un daño. En vez de permitir que terminara su proceso. Porque a la misma vez, mientras la mariposa está estrechando sus patitas, o sus manitas, ¿cómo se llama? Está haciendo ejercicio, está fortaleciendo sus patitas. Pero como vino una persona y le ayudó y le abrió el capullo, ya no tuvo ese proceso, no terminó su proceso. Y esta mariposa estaba en el campo, en el bosque, mirando que todas volaban menos ella. Y decía, pero ¿por qué es que yo tengo alas pero no puedo volar? Porque nunca se terminó su proceso. Cuando pases por las aguas, dice la Biblia, no te anegarán. Y si por el fuego, no te quemará. Su llama no arderá en ti. Porque Jehová está contigo y Él nunca te va a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque estás viviendo una vida, entre comillas, como si fueras un gusano, golpeado por la vida de un lado para otro, necesitamos tener la fe en Cristo Jesús de que nuestro proceso pronto terminará. Y para que termine nuestro proceso es necesario atravesar pruebas. No es fácil, porque no nos gusta sufrir. Pero es importante para desarrollar fortaleza espiritual. Póngase de pie, ya vamos a terminar, porque si no nos extendemos más tiempo. ¿Me está entendiendo? Hay otro personaje también que sufrió un cambio en la Biblia. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, nos cuenta la Biblia una historia de un hombre pequeño que también era recaudador de impuestos. Su nombre es Zaqueo. Este hombre, Zaqueo, también tenía una mala reputación. Era un judío que había comprado una región donde él cobraba impuestos y de esos impuestos le pagaba impuestos a los romanos. Era la misma situación que Mateo. Le decían traidor, era un hombre despreciado, nadie se quería juntar con él. Pero él estaba haciendo lo mejor que él podía para vivir en la vida, hasta que un día se dio cuenta y escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad de Jericó. Y le dijeron, Señor Zaqueo, ¿ya escuchó que Jesús de Nazaret viene para Jericó? Pero ¿cómo así? Sí, va entrando por la Main y por la 29 va a pasar al ratito. Y agarra a Zaqueo y empieza y corre. Y se da cuenta dónde va la multitud de la gente. Y dice, me voy a adelantar hasta la Pensilvania y me voy a montar a un árbol para poder ver a Jesús. Y mientras él va corriendo, se sube al árbol sicómoro. Y cuando Jesús llega allí, un hombre pequeño de estatura que todo el mundo despreciaba, Jesús se voltea y lo mira con otra visión. Y le dice, Zaqueo, date prisa y desciende de ese árbol, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Dice la Biblia que Zaqueo descendió a prisa
Y llegaron a su casa. Ahora imagínense la emoción de este hombre. Hey, mi amor, mira que viene Jesús con su banda de discípulos. Vamos a prepararles algo de comer. Me llamó por mi nombre. Jesús conoce tu nombre. Y así como Jesús vio a Zaqueo en el árbol, Jesús ya vio tu necesidad. Así como Zaqueo descendió de ese árbol, el Señor en esta mañana también quiere que desciendas de tu raciocinio, de tu análisis, que desciendas de tu ego, que desciendas de tu arrogancia y que te humilles ante la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere entrar en tu casa para que llegue la salvación a tu vida. ¿Y cuál es tu casa? En tu corazón. Esa es tu casa. Amén. ¿Me entendieron? ¿Cuántos quieren sufrir un cambio en su vida? Una metamorfosis. La mariposa comienza con un huevo, se convierte en gusano, va sufriendo de cambio en cambio, pero termina siendo una mariposa. Pero ¿sabe qué es lo más fantástico? Que aunque viva de 2 a 6 semanas, esa metamorfosis, ese cambio, no tiene retroceso. No se puede regresar a ser un gusano, la mariposa. Ni el gusano se puede regresar a ser un huevo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio que necesitamos nosotros es nacer de nuevo para ya no retroceder. Así que si usted quiere un cambio en esta mañana, que tú dices, yo quiero cambiar, yo quiero que Dios cambie mi vida, que cambie mi familia, que cambie mi matrimonio, que cambie mi relación con mis hijos, yo te voy a invitar a que pases al frente. Hay un grupo de hermanos que está ansioso por orar por ti y contigo. Así que este cambio es hoy. 2025 lo vamos a iniciar cambiando nosotros, con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Mientras los hermanos entonan una alabanza, si tú quieres ese cambio, pasa al frente. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así es que hoy, si hay una persona aquí que dice, yo no he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, no te vayas sin Jesús en esta mañana. La semana pasada la hermana Elvia recibió a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Dios la bendiga, hermana Elvia. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador? Yo estoy cansado de vivir el mismo estilo de vida. Yo quiero un cambio. Y si ese eres tú, pasa al frente, déjame orar por ti y contigo. Amén. Mientras los hermanos nos ayudan con la alabanza. Aleluya.